el ex pastor Moisés me pidió si podía explicar qué es el temor de Dios, cómo vivimos el temor de Dios. Te voy a presentar 24 puntos esenciales, efectivos, bíblicos, de qué es el temor de Dios, cómo vivir en la presencia de Dios. De acuerdo a la Biblia hebrea. Si esto es verdad, va a cambiar todo. Y quiero escuchar tu opinión, porque tu opinión es importante, especialmente cuando tiene que ver con la fe en el uno. Dice Habacuc, el profeta Habacuc, el justo vive por su fe. Así lo dice, porque fe es primordial en el camino de Dios. Dice los 10 mandamientos. El primer mandamiento, yo soy el eterno tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, tú haces el eterno tu Dios para sacarte de la esclavitud de la idolatría. Y segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. Y continúa, porque el eterno es un Dios celoso. O sea, pon tu fe en el uno. Y como dice el Shema, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno es uno. Y como dice Zacarías 14, verso 9, en la era mesiánica, el eterno es uno y su nombre uno. O sea, Dios no cambia. Y es esencial tener temor de Dios. ¿Cómo tenemos temor de Dios? ¿Qué significa tener temor de Dios? Me recuerdo de Proverbios 1 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Me recuerda a un dicho del Talmud, de una sección que se llama Pirkei Avot, que es las enseñanzas de nuestros padres de la fe, que dicen, si tu sabiduría es más grande que tu temor de Dios, tu sabiduría va a perecer. Pero si tu temor de Dios es más grande que tu sabiduría va a sobrevivir. O sea, una persona que tiene mucha sabiduría y no tiene temor de Dios, va a perecer, porque cree que es más inteligente que Dios. Ese es el punto. Te dice Deuteronomio 10, comenzando en verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno, tu Dios, de ti? Sino que temas al Eterno, tu Dios, que andes en todos sus caminos, o sea, sus mandamientos, y que lo ames y que lo sirvas a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Continuamos y dice, a Hashem, tu Dios, temerás y solo a Él vas a servir y lo seguirás y por Él vas a jurar, por su nombre. O sea, tú vas a estar viviendo por Él. Ese es el punto. De nuevo, Habacuc, el justo vive por su fe. Y como dice los salmos, sus mandamientos son fe, son emuná. O sea, tú tienes fe en el uno, tú tienes temor del uno. Y demostrás tu fe, tu temor, haciendo los mandamientos que te tocan. Eso es lo básico de la Biblia. Fe y acción. Tú tienes fe y actúas en los mandamientos que te tocan. Y es importante saber la Biblia hebrea para no ser engañado, porque el Eterno te lo dice, Deuteronomio 13, que el Eterno va a mandar un falso profeta que hace milagros y maravillas. Y el Eterno lo permite con milagros y maravillas para darte libre albedrío. Ese falso profeta te viene a llevar a otro camino aparte del uno. Tu trabajo, tu misión en esta vida es temer a Dios, tener fe en el uno. Pero el Eterno no quiere robots. Él quiere tu corazón gratuitamente. Por eso permite este falso profeta que hace milagros y maravillas. Porque el estándar de la verdad no son milagros y maravillas, sino la ley de Dios. Él nos da los requerimientos para todo. Cómo vivir. Estas son las instrucciones de la vida. Es Jaim, como decimos en hebreo, el árbol de la vida. Así que vamos a aprender 24 puntos concerniendo qué es el temor de Dios y cómo caminar en su senda. Y te repito, como dice Habacuc, el justo vive por su fe. Pero la fe está basada en la Biblia y la Biblia te enseña temor de Dios, caminar en sus caminos, en sus mandamientos. Aprendamos un poquito qué es el temor de Dios. Si esto es verdad, va a cambiar todo. Es verdad. Quiero escuchar tu opinión. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Para punto Breslev. ¿Qué es el temor de Dios?
Te voy a presentar 24 puntos esenciales que es el temor de Dios. Esto es esencial para la persona que tiene fe auténtica, inmunidad auténtica. Existen dos caminos: el camino de la verdad y la vida y el camino de idolatría. El camino de la verdad y la vida, el camino de la Torá. El camino de la verdad y la vida, que es Etz Haim, el árbol de la vida. El camino de idolatría es el camino del falso profeta, Deuteronomio 13, que hace milagro y maravilla y te viene a desviar del camino. Así de simple. Así que vamos a aprender, como dije, 24 puntos esenciales de cómo caminar en el camino de la verdad y la vida, que es por fe, teniendo temor en el uno. Punto número 1. Temor de Dios es reverencia y respeto. Así como dice Deuteronomio 6:13, que ordena que temamos al Eterno tu Dios y que lo sirvamos. El temor aquí no significa tanto miedo que tengo miedo, sino que tener un respeto profundo, reverencia. Y te lo dice Deuteronomio 6:13. Y obviamente, como dije, sus mandamientos son fe. Así que tú demostras tu fe haciendo los mandamientos que te tocan. Si tú haces mandamientos que no te tocan, estarías pecando también. Amás al Eterno tu Dios. Eso es lo que decimos siempre. Amarás al Eterno tu Dios. Lo amás haciendo los mandamientos. Y están escritos en la ley de Dios. Interesantemente, que aquí dice Deuteronomio 6:13, que tiene que ver con todos los mandamientos de la Torá. Interesante, ¿no? Siguiente, obediencia a los mandamientos. El temor de Dios te lleva a obediencia a los mandamientos. Inclusive la Torá te dice, la Biblia hebrea te dice, no vas a añadirle ni tampoco le vas a restar. O sea, tú tienes que saber la Biblia hebrea muy bien para no cometer ese pecado de añadir o restar. 100% seguro. Así que el temor de Dios te lleva a obediencia en los mandamientos, como lo indica Eclesiastes 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Que temer a Dios, guardar sus mandamientos. Okay. Número 3, base de la sabiduría. El temor de Dios es el conocimiento, el comienzo de la sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios 9, verso 10. El temor del Eterno, el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Tenés temor de Dios, no querés cometer pecados, no estás buscando libertinaje. Tú sabes lo que la Biblia dice. No busca excusas para hacer tonterías. Por ejemplo, Dios dijo que el puerco no es comida. Dios lo dijo. Así que si alguien te viene con otro cuento, y eso está en Levíticos, puerco no es comida, te corta la presencia de Dios. Así que tú encontrás cualquier excusa para comer puerco, por ejemplo, tú estás añadiendo y restando a la Torah y estás pecando. Dios dijo no lo comas, no es comida. Excusa. La gente inventa excusas, la gente que quiere otro camino, que de nuevo sería el camino, el falso camino, no el camino a la vida, que es Etz Haim, que se trata de la Torah. Etz Haim es la Torah. Ok. Número 4, temor como principio de justicia. El temor de Dios es la base de la justicia. Equidad. En 2 Samuel 23:3, Dios declara, el que gobierna con justicia sobre los hombres, en el temor de Dios gobierna. O sea, la persona que teme a Dios va a tener un gobierno recto. Que fueran así muchos países. Ok, número 5, el temor y la confianza en Dios. Aunque suena paradójico, el temor de Dios y la confianza en el Eterno van mano a mano. Como dice Salmo 115, verso 11. Porque ustedes van a temer al Eterno y van a confiar en el Eterno. Él es tu ayuda y tu escudo. Tú tenés confianza y temor. Y tenés fe, actúas en fe. Y sabes que Él es tu papá, tu papi que te quiere mucho. Y aunque a veces hay cosas difíciles que vivimos, sabes que el Eterno está haciéndolo para bien. Yo no entiendo, no comprendo, pero sé que todo es para bien para mí. Y obviamente no vamos a estar buscando excusas para ayudar a Dios, porque muchas veces cuando tú ves en la Biblia que alguien quiso ayudar a Dios, termina peor la cosa.
¿Recuerdan Sara que quiso llevar a Abraham y le dio Hagar? Tenemos Ismael. Ok, protección divina. Dios cuida a quienes le temen. Eso es Salmo 34:7, que dice: el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que tú sabes que estás haciendo lo que es correcto frente a los ojos porque tú lo temes. Tú sabes que el Eterno te va a proteger porque tú estás caminando en la senda antigua, que es Etz Haim, el árbol de la vida, que es el camino, la verdad y la vida. Ok, número 7, fuente de vida. En Proverbios 19:23 se menciona que el Eterno Hashem, el Eterno a tu Dios, es para vida y con él vivirá lleno de reposo. El mal no vendrá sobre él. O sea, tú confías en el Eterno y sabes que aunque hay cosas que parecen malvadas, que es el Eterno ayudándote. Te lo digo personalmente, estoy seguro que tú tenés experiencias similares. Tuviste que algo te pasó en tu vida, no te gustó, te quedaste callado, no hiciste nada. Más tarde viste que el Eterno actuó para ti y esa fue tu salvación, tu ayuda que el Eterno te dio. Y si tú hubieras actuado diferente, no hubieras visto la mano de Dios, básicamente. Así que personalmente, y es bastante difícil vivir con fe activa todo el tiempo, porque muchas cosas no me gustan personalmente, pero es la bondad del Creador. O sea, cállate y acepta la voluntad de Dios y ve la salvación de Dios. Cuando tus enemigos caen, cuando el Eterno te provee de lugares increíbles, imposibles. O sea, tú vivís una fe activa. Ese es el punto. Así que el temor de Dios te lleva a quedarte quieto, tener confianza en el Creador. Obviamente tenemos Proverbios 37 que dice: confía en el Creador y Él va, descansa en Él, gózate en Él y Él va a darte el deseo de tu corazón. Y tiene que ver con Shabbat. Porque cuando tú descansas en el Shabbat, la palabra ahí es oneg, tiene que ver con las comidas de Shabbat, que es una delicia. O sea, tú relájate frente al Creador, no te preocupes, goza con el Creador en Shabbat y Él va a hacer un milagro para ti. Básicamente esa es la idea. Tú tienes testimonios de cómo Dios ha hecho un milagro en tu vida cuando, bueno, eso es lo que el Eterno quiere, me voy a callar, me voy a sentar, voy a tener calma, voy a perdonar. No entiendo lo que está pasando, Hashem es bueno. Y tú ves la mano del Creador en tu vida. Exactamente. Deja tu testimonio aquí abajo. Ok, temor y humildad. El temor de Dios conlleva humildad, reconociendo nuestra pequeñez frente a la grandeza del Eterno. Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es humilde y contrito de espíritu, y quien tiembla mi palabra. O sea, la persona que dice: no, yo no puedo hacer maldad porque el Eterno me ordenó hacer bien. No comprendo lo que pasó, por qué me pasó esa cosa mala, pero sé que todo es para bien. Te quedas callado, no actúas en venganza, por decirlo así, y el Eterno va a ayudarte. Obviamente, hay que defenderse, así que no estoy diciendo hay que defenderse cuando alguien viene malo contra ti, a eliminarte. Es un mandamiento de defenderte. Eso es diferente. Ok, número 9, el temor de Dios, alejamiento del mal. El temor de Dios mantiene a las personas lejos del mal, del camino del malvado, el camino de idolatría, el camino contrario a la Torah, que es el camino, la verdad y la vida. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Eterno los hombres se apartan del mal. Recuerden, la Torah son instrucciones de la vida, la ley de Dios son instrucciones de la vida para apartarnos del mal. La idolatría se inventa literatura para desviarte el camino del uno. El camino de la idolatría es el camino de la perdición del falso profeta Deuteronomio 13, que hace milagros y maravillas, y por eso tiene su propia literatura, para engañarte. El Eterno te dijo quién va a mandar. Va a mandar a Elías el profeta verdadero y el verdadero Mesías de Israel, que no es un Dios encarnado, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. El que hace milagros es Elías. El Mesías es el rabino del mundo, así como Moisés. Así como el primer redentor va a ser el último redentor. Moisés no era un Dios encarnado. El Mesías tampoco. Y él va a llevarnos a la ley de Dios, Isaías 11, que te dice que el Mesías de Israel, Isaías 11 es mesiánico, tiene el temor de Dios. O sea, no es Dios, porque tiene el temor de Dios.
Él va a recoger los exiliados, va a traer paz mundial, construir el tercer templo, no más guerra, paz mundial. El falso Mesías con falso profeta, con falsa paz, es el camino a la perdición. Deuteronomio 13. El falso profeta no trajo paz. No vino Elías. Vino falso Mesías. ¿Me entienden? Todo es falso. Falso verdadero. La verdad la verdad es la vida y la mentira es la muerte. Inclusive Daniel 12, verso 2 dice que aquellos que tienen fe en el uno van a resucitar para bien. Los que tienen fe en idolatría van derechito. Isaías 66, verso 24, que es el infierno. Literal, léelo. Isaías 66, verso 24. Toma nota. Si tú eres idólatra, aborta idolatría. Así que el temor de Dios te aparta del mal. No, Dios corrige. Obviamente Dios corrige, pero Dios no quiere que camine en el camino de la perdición. Él quiere que camine en el camino de la vida, que es la Torah, la ley de Dios. Etz Chaim, así se llama la ley, el árbol de la vida. Ok, motivación para la justicia y honestidad. Es el número 10. Levíticos 19, 14 dice: el temor de Dios es el fundamento de la ética y la justicia social. No maldigas al sordo ni pongas tropiezo delante del ciego, sino temerás al Eterno tu Dios. Inclusive hay gente que se disfraza de judíos y pretenden ser líderes en Israel, pero ni siquiera son idólatras que siguen el camino del falso profeta, y esa gente está poniendo pieza de tropiezo al ciego. Esa persona no tiene temor de Dios, tiene amor a su idolatría y tiene amor a su idolatría, no temor a Dios. La persona que tiene temor a Dios no haría nada deshonesto, vive con honestidad, vive con verdad. La verdad es verdad, la mentira no tiene futuro. Ok, número 11. Generador de confianza en la relación con Dios. Salmo 147, verso 11 dice: se complace el Eterno en que los temen, en quien le temen, en los que esperan en su misericordia. Aquí el temor está ligado con la confianza y su bondad. No comprendo, pero el Eterno es bueno, Él es mi papi que me quiere mucho, porque perdí, porque esto, pero el Eterno va a ser mi defensor. Él es mi escudo. Maguen David, Maguen Abraham, el escudo de Abraham, el escudo de David es la fe. No la estrellita de David, que es bonita, pero el escudo de David es fe. El escudo de Abraham es fe. Y es el amor y la relación personal que tenemos con el Eterno. Ok. Número 2, el temor de Dios como guía para los líderes. Como ya mencioné anteriormente, Éxodo 18, 21, cuando se eligen jueces, deben ser hombres que temen a Dios, enfatizando el liderazgo justo, proviene al respeto de Dios. La persona que teme a Dios es un buen líder, porque está sirviendo a Dios. Me acuerdo cuando era asistente a un rabino años atrás, estaba asistiendo, ayudando en los eventos, y yo sentí que el Eterno me habló y me dijo: esa gente que está ahí son mis ovejas, tú no te los comes. O sea, yo soy el sirviente de Dios, pero no soy el jefe. O sea, no abuso de la gente porque yo no soy el dueño, yo solo simple soy el sirviente. Pero hay gente que no tiene temor de abusar a las ovejas. Eso es lo que pongo a pensar, ¿no? Y por eso hay líderes que no tienen temor de Dios, están por la platica, hermano, por la platica. Ok. El temor de Dios como deleite de los justos. Isaías 11, verso 3. Dice que el Mesías va a tener temor de Dios y como su deleite va a ser en la Torah del Eterno. Así que el Mesías cumple Torah, vive Torah. El Mesías de Israel va a ser la ley de Moisés. Así de simple. Número 14. El temor de Dios y el amor de Dios. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe.
La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 14, el temor de Dios y el amor de Dios. En Deuteronomio 10, 12, dice: el temor y el amor hacia Dios son inseparables. ¿Qué pide de ti el Eterno tu Dios? ¿Qué es lo que pide el Eterno tu Dios de ti? Eso es lo que dije, lo leí mal. Que temas al Eterno tu Dios y que ande en todos sus caminos y que lo ames. O sea, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Aprende los mandamientos que te tocan y vívalos. Llega a vivirlos, no solo los leas como lectura, sino ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Yo soy hombre, soy israelita, no soy levita. Ok, hay mandamientos que me tocan, mandamientos que no me tocan. Así que todo el mundo tiene que hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Cuáles son los mandamientos que son míos y cuáles no? Yo me he visto con modestia como hombre. Si yo me vistiera como mujer en modestia estaría pecado, ¿me entiendes? Hay que saber lo que te toca. Pero hay gente que no tiene vergüenza de inventarse cuentos, obviamente no tienen temor de Dios. Conocí de un mesiánico, que él me lo dijo, que era gentil, que luego salió que era efraimita, luego salió que ahora es sumo sacerdote. Problemas mentales, pienso yo a veces. Pero bueno, espero que se arrepientan. Así que el temor de Dios es esencial para servir al Eterno. Y eso es lo que el Eterno te pide. Que temas al Eterno tu Dios y que ande en todos sus caminos y que lo ames. O sea, inventarse cosas. Yo tendría un temor, un terror de pretender ser levita, porque no lo soy. Soy israelita, me quedo ahí tranquilo, eso es mío, hago lo que es mío, ¿me entienden? Pero hay gente que no tiene... Y estoy seguro que muchos de los mesiánicos que se disfrazan de judíos tienen raíces judías y ellos pueden regresar y hacer conversión al judaísmo honrando a sus antepasados. Tenemos ahora un programa ayudándolos a regresar, pero tienen que abortar la idolatría de Roma, porque la idolatría de Roma no es compatible con el camino, la verdad y la vida. Son opuestos. La idolatría de Roma es el falso profeta Deuteronomio 13 que hace milagro y maravilla y te desvía el camino. Así de simple. Así que pueden hacer conversión y pueden ser judíos legítimos. No tienen que disfrazarse para pretender. Eso es lo que quiero decir. Ok, tienen que tener temor de Dios y saber lo que le aplica y vivirlo. Ok. Base de piedad y bienestar. Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son recompensa, humildad y del temor de Dios. Así que, ¿querés bien del Eterno? Ten temor de Dios. Ok. 16. Protección y seguridad. Salmo 33:18. El temor de Dios otorga seguridad divina. He aquí, el ojo del Eterno está sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia. O sea, tú esperás. Tú sabes que el Eterno es misericordioso contigo. Es tu papi que te quiere mucho, quiere darte lo mejor. Aquellas personas malvadas que te hizo maldad, un día no va a estar ahí. Solo va a ser un recuerdo. Mis ojos han visto gente que vino contra mí y eventualmente cesan de existir. Dios los remueve. Ok. Número 17. Evita la vanidad y conduce al evita la vanidad y conduce al propósito. Eclesiastes 12:13. El temor de Dios da sentido a la vida y evita la futilidad. Así que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pero también hay que saber esto. Todo mundo, todo ser humano está hecho de imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos un propósito bello. Tú eres la herramienta especial en la mano del Creador. No hay otro como tú. O sea, tu llamado en creación es saber qué llave tú eres. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para el Creador? En este mundo tú eres único, porque Dios te hizo único con una perspectiva única, aunque tú eres gemelo si quieres. Gemelo idéntico, pero tú eres especial. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que esto abre? Para algo te trajo el Eterno a esta creación, no por vanidad. Ese es tu llamado. Así que el temor de Dios te conduce a propósito.
Temor como alabanza y respeto al Eterno. Salmo 111. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Todos los que practican su temor tienen buen entendimiento. Esto implica respeto hacia Dios y que es el Eterno, tu Dios, y digno de alabanza. O sea, solo al uno alabás. El momento que adorás a otro, entonces sería el camino del falso profeta que hace milagros y maravillas y te viene a desviar del camino. Deuteronomio 13 te lo dice. Milagros y maravillas que el Eterno permite del falso profeta para darte libre albedrío. Obviamente, ahora una ráfaga para terminar. Lo que no es el temor de Dios no es miedo irracional o aterrador. No se trata de tener miedo paralizante, sino reverencia. Como dice Proverbio 1:7, donde el temor de Dios es sabiduría, no terror. O sea, no quiero pecar contra el Creador, quiero vivir en una relación personal con Él. O sea, yo hago sus mandamientos porque no quiero estar desconectado. Te lo digo porque yo lo he dicho muchas veces en mis videos. Uno de los temores más grandes que yo tengo es ser sordo espiritual. Así que cuando tengo oportunidades no las pierdo. Porque pienso yo que el momento que desprecio, pierdo y me convierto en sordo espiritual. Así que ese es un temor que tengo y por eso me motiva a hacer mandamientos que a mí me tocan. Pero no es terror que me paraliza, como ya dije. Siguiente, no es alejamiento de Dios. El temor de Dios no implica evitar a Dios, sino acercarse a Él con respeto y confianza. Como dice el Salmo 145, que ustedes me han escuchado muchas veces. El Eterno está cerca de todos los que le aman con verdad. No con doctrina, no con teología, con verdad. Lo que dice la Biblia hebrea, que es el camino, la verdad, la vida. Que es Etz Haim, el árbol de la vida. No con idolatría, no con doctrina, no con teología, que es el camino del falso profeta que hace milagros y maravillas, Deuteronomio 13. Ok, no es servidumbre opresiva. El temor de Dios no nos obliga a obediencia mediante amenazas. Es un temor basado en el amor y respeto de Dios. O sea, para mí, yo sirvo al Eterno porque tengo temor de Él. Pero también, un día, porque todos tenemos una cita frente de Él, quiero que el Eterno diga: Yohanan, tú hiciste todo lo que tenía, que Él tenía planeado para mí, y yo cumplí todo lo posible. Esa es mi esperanza y esa es mi meta. Cuando hay gente que prefiere estar viendo el juego de fútbol, prefiere estar haciendo otra cosa, menos la Biblia, menos viviendo lo que le toca, viviendo contrario a su propósito en creación. Y te lo digo, si tú estás caminando el camino de idolatría, que es el camino del falso profeta que hace milagros y maravillas, tú no estás viviendo tu propósito, estás viviendo contrario a tu propósito. O sea, tú estás faltando y no tenés temor a Dios. El momento que tú sueltas idolatría, comenzás el camino con Dios y entonces demostrás verdadero temor de Dios. Porque tú sabes que Dios es uno, aparte de Él no hay otro, solo al uno alabamos, aparte Él es el Salvador, el sanador, todo. El momento que tú buscas de otro para cualquier cosa, sanidad, que sos sanado, tú eres sanado en el nombre de la idolatría. Perdiste, estás desconectado de Dios. Total. Solo el uno sana, solo el uno, y el Eterno permite milagros y maravillas de idolatría. Deuteronomio 13. Así que el temor de Dios te lleva solo el Eterno. Pongo mi confianza en el Eterno. Simplemente. No importan las consecuencias, porque hay gente que te va a chantajear. No, tú tenés que escuchar, o como tienen el famoso chantaje. El pecado imperdonable. Cuestionar el espíritu. Eso no existe, eso es mentira. Es un chantaje religioso que no tiene fundamento bíblico. Hay 613 mandamientos, como dije al comienzo. No existe el pecado imperdonable, es un chantaje religioso. Así que no es servidumbre opresiva, sino temor y amor a Dios, sabiendo que tengo un propósito. Soy la llave especial en la mano del Creador. Ok, no es justificación para violencia o el castigo. O sea, tú no eres la mano del castigo de Dios. Tú sirves a Dios en tu llamado. Tú no, como los inquisidores hicieron, las cruzadas, que esta gente venía y eran la mano de violencia de Dios. Eso no venía de Dios, eso venía, como dijo el falso profeta Deuteronomio 13, él dijo: el que no cree en él, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. Él dijo que no vino a traer paz sino guerra.
Él lo dijo. ¿Cuánto quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo? Él lo dijo, el falso profeta. Obviamente los inquisidores, los cruzados, toda esta gente lo cumplió. Hitler, que siguió la enseñanza de Martín Lutero, de su libro Los judíos y sus mentiras. Hitler solo siguió la guía. Ok. Gente malvada que no tenían obviamente temor de Dios, amor a su idolatría. Eso es lo que tenían. Es el amor al falso profeta de Deuteronomio 13 que hace milagros y maravillas, pero te lleva al infierno. Obviamente, temor de Dios no es tener falta de confianza. El temor de Dios y la confianza coexisten. No es incompatible. Eso es Salmo 115. O sea, yo tengo confianza en Dios. Dios es bueno para mí. Estoy conectado con Él en una relación personal con Él. Tengo temor a Dios de desconectarme, vivir mi vida con verdad. Eso no es falta de confianza, es confianza en Dios. Que Él hace lo que prometió. Que era una promesa para bien, no para mal. Es por amor, ese es el punto aquí. Deuteronomio 10:12. El temor de Dios también incluye amor y devoción a Él. Como dice, amarás al Eterno tu Dios. Amarás al Eterno tu Dios. Así que es por amor, porque yo sé que soy la llave especial en su mano. Por eso es. Así que el temor de Dios es un concepto profundo positivo que invita a la humildad y la justicia y el respeto a Dios en todas sus enseñanzas bíblicas, que es el camino, la verdad y la vida, la Torah. Etz Haim, el árbol de la vida. Una forma de mostrar tu relación personal con el uno 100%. Obediencia a lo que el Eterno te mandó a hacer y convertirte en la llave especial que tú eres. Así es. Si piensan que faltó algún punto, escríbeme aquí abajo, por favor. Yo pienso que si tú aplicas todo esto, cambia toda tu vida, en verdad. Pero quiero escuchar tu opinión. No se olviden de hacerle me gusta, compartir. Shalom Aleichem, Kol Tuv.